Oh, I was so jealous. I was jealous of the Beatles. I couldn't believe how jealous I was of the Beatles. ¿Sabías que Brian Wilson, el genio de los Beach Boys, hizo una vez una sorprendente revelación sobre los Beatles que dejó boquiabiertos a sus fans? Desde la admiración hasta la rivalidad, estas dos fuerzas icónicas marcaron la historia de la música. Pero lo que Brian acaba de compartir podría cambiar tu forma de verlo todo. Antes de entrar de lleno en esta sorprendente revelación, le planteamos una pregunta rápida. ¿Cree que Pet Sounds, de The Beach Boys, es mejor que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de The Beatles? Comente 1 para Pet Sounds o 0 para Sgt. Pepper's. Resolvamos este debate de una vez por todas. Los Beatles y los Beach Boys. La década de los 1960 fue una época en la que la industria musical presenció una batalla entre dos gigantes, los Beatles y los Beach Boys. En una época en la que el mundo estaba inmerso en conflictos políticos como la Guerra Fría y la carrera espacial, no había rivalidad más emocionante para los aficionados a la música. Dos grupos, cada uno de los cuales estaba cambiando y definiendo la cultura de su propia época, competían entre sí por el título de mejor banda de todos los tiempos. Los Beatles, un grupo de 4 jóvenes de Liverpool que transformaron la música pop en Gran Bretaña y a escala internacional, se situaban a uno y otro lado del océano Atlántico. Por otro lado, había un grupo de surfistas californianos conocidos como los Beach Boys, que pretendían demostrar que su sonido positivo podía competir con cualquier otro grupo, incluso con los afamados Fab Four. Sin embargo, el conflicto que se produjo entre estas dos bandas no fue una mera lucha por la fama. Era un concurso que ponía a prueba la inventiva, el orgullo y la determinación inquebrantable de superar a todos los demás. A pesar de que Paul McCartney sentía un gran respeto por los Beach Boys, no pudo disimular su fastidio cuando vio que los californianos se convertían en un rival formidable. Había una mezcla de envidia, fascinación y un deseo ardiente de superarlos en todo momento, y McCartney nunca fue el tipo de persona que tolera la competencia con tranquilidad. A principios de los 1960, ambas bandas tenían sus propios estilos y tipos de fans. Originarios del Reino Unido, los Beatles eran un grupo de chicos jóvenes y encantadores que acabaron llegando a los Estados Unidos de América. Por otro lado, los Beach Boys eran la quintesencia del estilo de vida californiano y cantaban sobre temas como el surf, los coches y el amor de verano. ¿Quién es Brian Wilson? Brian Wilson, el genio de los Beach Boys, componía canciones encantadoras por su sencillez, melódicas y armoniosas. Sin embargo, estas canciones carecían del toque experimental que tenían los Beatles. Hasta el momento en que Wilson tomó la decisión de aceptar el reto, los dos grupos llevaban algún tiempo viviendo en mundos diferentes. Brian Wilson, que estaba cautivado por las posibilidades que presentaba la música, empezó a ver a los Beatles como sus competidores más formidables. Cuando Rubber Soul salió a la venta en 1965 como Wilson, se quedó prendado de su lanzamiento. Este disco no era solo otro álbum de pop, más bien era algo adicional. No había canciones de relleno. Todas y cada una de ellas eran impecables, inteligentes y originales. En ese momento, Wilson llegó a la conclusión de que los Beach Boys necesitaban producir algo que fuera igual de asombroso, y así es como nació Pet Sounds. Los Beatles recibieron respuestas muy variadas tras su exposición inicial a Pet Sounds. Una persona a la que realmente afectó fue Paul McCartney. Sin embargo, por un lado, se sintió lleno de respeto por las armonías, la orquestación y la emoción que Wilson había vertido en el disco. La otra cara de la moneda era que tenía la impresión de que alguien le había lanzado un reto. Las canciones God Only Knows y Wouldn't It Be Nice no solo le granjearon su afecto, sino que avivaron su deseo de hacer más. Pet Sounds
era uno de los álbumes que Paul McCartney consideraba entre sus favoritos de todos los tiempos, e incluso reconoció que fue el álbum que le inspiró para crear por primera vez Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sin embargo, a pesar de su respeto por el trabajo de Wilson, McCartney estaba decidido a superar a los Beach Boys en cuanto a sus logros musicales. Como McCartney era un perfeccionista, su preocupación por hacer de los Beatles la mejor banda del mundo le llevó al límite de sus capacidades. Influidos por Pet Sounds, los Beatles fueron capaces de crear un álbum aún más rompedor. McCartney y Lennon pusieron su corazón en todas y cada una de las canciones que se incluyeron en Sgt. Pepper's. Este álbum fue su respuesta a la recopilación Pet Sounds. Su objetivo era demostrar al mundo que los Beatles eran imbatibles y era más complicado y triposo que los álbumes anteriores. Sin embargo, entre bastidores, las cosas no estaban ni siquiera cerca de ser perfectas. Paul McCartney estaba impresionado por la brillantez de Brian Wilson, pero, a pesar de su admiración por el otro, seguía avivando el fuego de la competencia. McCartney era incapaz de abstenerse de proclamar discretamente la superioridad de los Beatles, y sus declaraciones se asemejaban a las piedras que se lanzaban al otro lado del océano Atlántico. Elogiaba Pet Sounds, calificándolo de obra maestra, pero siempre lo hacía con un persistente sentimiento de condescendencia, insinuando que los Beach Boys, a pesar de su talento, seguían encerrados en su mundo de tablas de surf bañadas por el sol. Lo decía en las entrevistas. Había ocasiones en las que hacía comentarios como «está bien para lo que es», que era un comentario aparentemente inocuo que destilaba un silencioso desdén. Mientras los Beach Boys seguían rondando las mismas orillas arenosas, él afirmaba que los Beatles estaban avanzando y explorando en aguas que no habían sido exploradas antes. No solo eso, sino que seguían adelante. McCartney insinuaba que los Beatles estaban traspasando fronteras de un modo que los California Boys eran incapaces de comprender. Especulaba que los Beatles estaban experimentando con sonidos e ideas que iban más allá de la playa y las olas. Intentamos producir algo que sea algo más que música pop, como él diría, con el suficiente filo como para dar la impresión de que los Beach Boys solo estaban incursionando en melodías pegadizas y que hacen sentir bien. Estos comentarios eran más que simples palabras. Eran puñales para cualquiera que conociera la rivalidad entre las dos organizaciones. Era McCartney quien estaba sentando las bases, estableciendo a los Beatles como artistas, mientras relegaba gradualmente a los Beach Boys a la condición de meros artistas. McCartney era muy consciente del impacto que tendría esta guerra de palabras antes de que empezara. Fue una guerra de palabras silenciosa y deliberada. Al mismo tiempo, Brian Wilson, que se encontraba en el lado opuesto del planeta, luchaba con sus propios problemas personales. Los sonidos de las mascotas no solo habían sido un éxito, sino también una carga, un punto de referencia que creía que nunca sería capaz de superar. Estaba siendo aplastado por la presión de desarrollar algo que fuera aún más magnífico que los Beatles para superarles. Mientras tanto, Wilson se desmoronaba en privado, mientras McCartney le socavaba sutilmente en público. Como estaba convencido de que Smile sería superior a cualquier cosa que los Beatles pudieran crear, se dedicó por completo a la producción del álbum. Sin embargo, a medida que las sesiones se alargaban, Smile se fue deteriorando hasta convertirse en una espiral caótica y de pesadilla de perfeccionismo y ambición. Finalmente, la salud mental de Wilson empezó a deteriorarse y el proyecto se abandonó. Era un álbum que había perdido y que siguió atormentándole durante décadas. Smile era algo más que un álbum para Wilson. Era un sueño que se iba a destruir delante de sus propios ojos. Mientras contemplaba cómo la enorme ambición de su rival quedaba reducida a cenizas, McCartney experimentó una serie de emociones debido a la situación. Sin duda, había compasión, así como un reconocimiento del sufrimiento que conlleva la búsqueda de la grandeza.
Pero además, había una sensación de satisfacción, un triunfo frío y sin pretensiones. La desaparición de Wilson sirvió a McCartney para recordar que solo unos pocos individuos selectos son capaces de resistir la competencia por la supremacía musical. Parecía como si Wilson hubiera intentado aspirar a las estrellas, pero no lo había conseguido, mientras que los Beatles habían alcanzado cotas más altas. Mientras la ambición de Wilson se desmoronaba, McCartney y los Beatles seguían adelante, con la seguridad en sí mismos, reforzada por el hecho de que Wilson había abandonado su sueño. Era imposible que McCartney no interpretara esto como una confirmación de la propia perspectiva de los Beatles y de su forma de enfocar las cosas. Es posible que tuviera la impresión de que éramos los únicos que debíamos poner a prueba esos límites. El campamento de los Beatles experimentó una serie de sentimientos a medida que la noticia de la ruptura de Wilson circulaba por la banda, pero ninguno de ellos fue más poderoso que la sensación de alivio de que el genio californiano no había sido derrotado por ellos, sino por su propia ambición. Los Beatles habían logrado una victoria a la vez sutil y devastadora en la guerra que se libraba entre las dos bandas, y fue un triunfo que se produjo sin que sonara una sola nota. La competición había llegado a una culminación oscura e incluso trágica. En un esfuerzo por demostrar que los Beatles eran imbatibles, McCartney se había propuesto demostrar que la avería de Wilson parecía validar su punto de vista. Para el resto del mundo, fue una confirmación silenciosa de que los Beatles fueron capaces de sobrevivir a la presión, el escrutinio y la búsqueda implacable de la perfección. Por muy bellos y armoniosos que fueran, los Beach Boys no pudieron. Fue una situación que a McCartney le resultó agridulce, pero sabía, en su fuero interno, que el colapso de Wilson le había privado de algo parecido a un digno oponente, un genio que le había inspirado a luchar por la grandeza. Había sido testigo de la caída de su competidor, pero no podía evitar sentir que había perdido algo. Aunque la guerra de palabras había llegado a su fin, el triunfo no le resultaba muy satisfactorio. Aunque Wilson ya no era un peligro para McCartney, tampoco estaba ahí para empujarle, desafiarle o mantenerle alerta. La competencia entre Paul McCartney y Brian Wilson adquirió una nueva forma con el paso del tiempo y la década de los 1960. Eran jóvenes, audaces y les movía un feroz deseo de ser los mejores, de superarse en todo momento. Durante aquellos primeros años, compartían un feroz deseo de ser los mejores. Sin embargo, el paso del tiempo provocó un cambio. De repente, la explosiva ambición que había enfrentado a McCartney con Wilson empezó a suavizarse y dio paso a algo totalmente inesperado: un profundo respeto mutuo. En las entrevistas, Paul McCartney empezó a hablar de Brian Wilson no como un rival, sino como un artista al que apreciaba de verdad. Hubo numerosas ocasiones en las que afirmó que Pet Sounds era una obra maestra, un álbum que provocó un cambio radical en el mundo. En lo que respecta a McCartney, Wilson ya no era simplemente un joven californiano, sino más bien un visionario, un hombre que consideraba la música como algo que no tenía límites ni alcance. Sin embargo, cuando Paul McCartney habla de aquellos tiempos, sus palabras tienen una sensación agridulce. Hay un rastro de algo casi nostálgico en su voz, un leve dolor por una época en la que había más en juego, en la que la música era algo más que celebridad o ventas, y en la que era un campo de batalla para el alma. ¿Y ahora qué? A menudo afirmaba que Pet Sounds le había animado de un modo que no era capaz de expresar, lo que en última instancia le llevó a la creación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un álbum que se convertiría en la obra magna de los Beatles. Sin embargo, a pesar de todos los elogios y el éxito de los Beatles, Paul McCartney parece tener una sensación persistente de lo que solo puede definirse como arrepentimiento. Parece añorar los días en que cada nota y cada armonía se sentían como un pequeño acto de desafío, una apuesta por la inmortalidad.
Al final es difícil determinar quién ha salido victorioso en esta competición. Los Beatles conquistaron los corazones de todo el mundo. Fueron leyendas e ídolos de una época, pero su fama tuvo un precio. Cada miembro de la banda siguió su propio camino, pero nunca recuperaron la unidad que había definido sus años juntos. La banda no sobrevivió más allá de sus primeras etapas. ¿Se refiere a los Beach Boys? Nunca lograron el mismo éxito que los Beatles, pero dejaron un legado más delicado, más discreto. Las exuberantes armonías y los paisajes sonoros de ensueño de su música dejaron una huella indeleble no solo en McCartney, sino también en la música en general. La impresión era que se habían labrado un lugar en la industria no dominando las listas de éxitos, sino captando una forma de encanto que solo ellos eran capaces de producir. El hecho de que McCartney bromeara diciendo que todo el mundo desprecia a los Beach Boys podría deberse a esta razón en particular. Le recuerdan a esa década fogosa y caótica en la que todo parecía vivo, en la que cada canción era una apuesta y cada álbum una guerra. No es porque la gente les desprecie de verdad. De hecho, millones de personas les tienen en gran estima. Los Beach Boys fueron una manifestación de la locura que fueron las 1960, de la ambición que le impulsó y de la rivalidad que le llevó al límite. Ejemplificaron una época en la que la música era arriesgada, en la que parecía que una sola canción tenía el poder de alterar el curso de la historia. Los recuerdos que uno tiene traen consigo un sentimiento de orgullo. Por otro lado, también llevan un peso, un recuerdo del esfuerzo incesante por mantenerse en la cima, una carga que a veces dejaba a McCartney sintiéndose a la vez exultante y agotado. Con el paso del tiempo, esta competición evolucionó hasta convertirse en algo casi lírico. Lo que empezó como una rivalidad evolucionó hacia algo más profundo, una reverencia por un compañero músico que, como McCartney, reconocía que la música era algo más que diversión. Brian Wilson no era un mero competidor, más bien era un alma gemela. Era alguien que volcaba su corazón y su alma en cada nota, que luchaba, que tropezaba y que finalmente prevalecía a su manera única. Además, esto es precisamente lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. De hecho, se trataba de una competición originada por sentimientos de envidia y ambición. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una gran admiración por el brillante individuo del bando contrario. Había algo más que una simple competición. Era un viaje. Era la historia de dos individuos, ambos motivados por la misma aspiración de producir algo que perdurase para siempre y fuese recordado por siempre. Juntos se presionaron y desafiaron mutuamente y como resultado provocaron una transformación permanente en el panorama musical. En la actualidad, cuando McCartney piensa en el pasado, no ve a un competidor vencido ni una guerra ganada, sino a un compañero que fue decisivo para ayudarle a descubrir los límites de su propio potencial creativo y que le inspiró para alcanzar cotas aún mayores. Es posible que los Beatles salieran victoriosos en el concurso de popularidad. Sin embargo, en la mente de Paul McCartney, la competición con Brian Wilson tenía que ver con algo mucho más significativo: la búsqueda de la perfección, el valor de ser grande y el aprecio por la brillantez de un competidor que, a su manera, era tan asombroso como tú. Y ahora, déjame decirte algo más sobre los Beatles. Armonía en medio de la discordia. Durante el apogeo de la popularidad de los Beatles, se afirmaba insistentemente que los miembros de la banda no se llevaban bien e incluso se despreciaban. Ringo Starr abordó estos rumores en una entrevista. Si bien era cierto que había rumores sobre prácticamente todo, incluida la supuesta enemistad entre ellos, admitió que la verdad era más complicada de lo que se pensaba. Como ocurre con cualquier grupo de compañeros cercanos, los 4 miembros de la banda tuvieron su cuota de discusiones y conflictos. Ringo, por su parte,
Destacó que estos desacuerdos nunca perjudicaron a su música, independientemente de lo acaloradas que fueran sus peleas. Una vez que empezaban a tocar, nunca dejaban de dar lo mejor de sí mismos. Señaló que los desacuerdos de esta naturaleza son un componente inevitable de cualquier relación íntima, especialmente de una que esté sometida a tanta tensión como la suya. Ringo, por ejemplo, se convirtió en padre con el paso del tiempo, a medida que iban madurando y desarrollando su vida personal. Su concentración y la cantidad de trabajo que habían dedicado al principio a la banda empezaron a disminuir. A pesar de ello, el inquebrantable compromiso de Paul McCartney con su trabajo fue un factor significativo en la capacidad de la banda para mantener su productividad. Paul, a quien Ringo se refería como el adicto al trabajo de la banda, despertaba regularmente a los demás miembros del grupo, asegurándose de que siguieran generando música incluso cuando John y Ringo querían descansar. Ringo reveló que desde que salió de la fábrica en 1960, había participado activamente en la industria musical, tocando y creando canciones con regularidad. Deberías saber que desde que salí de la fábrica en 1960, esto es lo que he estado haciendo desde que estoy tocando o de gira. Hizo la observación de que muchos músicos de primera fila experimentan una pérdida de identidad cuando alcanzan el pináculo de sus carreras, pero pensaba que él y sus compañeros de banda eran capaces de mantener su sentido de la realidad. Una parte de esto era atribuible al hecho de que tenían una historia común y de que se apoyaban y animaban mutuamente. Cuando uno de ellos empezaba a comportarse de una manera que se consideraba de gran importancia, los demás intervenían para mantener el orden. Cuando recordaba su encuentro con Elvis Presley, recordaba que se sentía fatal por él. Elvis parecía estar solo, a pesar de estar rodeado de gente, pero Ringo estaba constantemente apoyado por sus 3 compañeros de banda. Los Beatles pudieron sobrellevar mejor las tensiones de la fama, gracias a la gran amistad que existía entre ellos. Ringo afirmaba que no le gustaba ensayar y que prefería aprender actuando con otros músicos, ya que le parecía mucho más interesante. Sus primeras experiencias musicales en Liverpool, donde tocaba con amigos y vecinos, sentaron las bases de su posterior carrera en la escena musical. Cuando se le preguntó por el considerable riesgo que corrió al dejar a Rory Storm y los Hurricanes para unirse a los Beatles, Ringo respondió que, a pesar de que los Hurricanes eran más prominentes en aquel momento, le cautivó la dinámica que habían creado John, Paul y George. Ambos tocaban en el mismo club cuando se conocieron, y estaba claro que tenían mucha conexión. A pesar de que varias personas cuestionaron su elección, Ringo no tuvo ninguna reserva a la hora de unirse a los Beatles. Ringo hizo hincapié en que, aunque los Beatles tuvieron su buena dosis de problemas internos, estas dificultades nunca mermaron la capacidad de la banda para trabajar juntos, musicalmente, y alcanzar el éxito como grupo. A pesar de que las acusaciones de luchas formaban parte de su historia, nunca pudieron eclipsar su pasión por la música que todos compartían. El camino de Ringo hacia los Beatles estuvo moldeado por sus primeras inspiraciones y experiencias musicales, a pesar de las afirmaciones de que no estaba en armonía con los demás miembros de la banda. La sinceridad de Brian Wilson sobre la influencia de The Beatles demuestra lo profundamente entrelazados que están sus legados. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de las revelaciones de Brian? ¿Cambian tu forma de ver la relación entre The Beach Boys y The Beatles? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para conocer más leyendas de la música y sus historias jamás contadas. Nos vemos en el próximo vídeo.